Al comienzo, el libro nos sitúa frente a una inquietud universal, la sensación de que algo en la vida no termina de estar bien, aunque tampoco esté del todo mal. El autor explica que esta incomodidad no se relaciona únicamente con lo material sino, sobre todo, con algo mucho más hondo, el ser. Esa distancia entre quien uno es y quien cree ser, entre la persona y el personaje, es el origen silencioso de la insatisfacción humana. Somos capaces de mejores vidas, de mayor plenitud, pero una parte profunda de nuestra identidad permanece dormida, cubierta por heridas tempranas, condicionamientos culturales y una forma muy estrecha de percibir nuestra realidad. Esta percepción limitada, construida sobre la narración del yo egoico, determina la autoestima, la manera de actuar, la forma de responder a los desafíos y hasta lo que creemos posible en nuestra existencia. El personaje, esa imagen que adoptamos para sobrevivir emocionalmente, no es quien realmente somos. Es un reflejo moldeado por heridas, rechazos, humillaciones, sensaciones de insuficiencia, falta de amor o inseguridad vividas en etapas tempranas. Esas heridas crean un yo que busca protección, que teme la libertad y que tiende a mantenerse en zonas conocidas, aunque estas zonas estén llenas de sufrimiento. Así, terminamos viviendo en lo familiar aunque sea doloroso, porque lo familiar siempre parece más seguro que lo desconocido. Esta prisión psicológica, aunque invisible, genera resignación y un tipo de supervivencia interior que nos lleva a olvidar nuestro potencial real. Para explicar el proceso de transformación, el autor recurre a una metáfora que atraviesa todo el libro, el camino del héroe. Un recorrido ancestral, estudiado por Jung y Joseph Campbell, que simboliza el viaje del ser humano desde su identidad condicionada hacia la manifestación de su verdadera esencia. Este viaje es, al mismo tiempo, psicológico, espiritual y neurobiológico, pues involucra la transición desde el predominio absoluto del hemisferio izquierdo, la mente racional, analítica, fragmentada, hacia la integración con el hemisferio derecho y el mundo inconsciente, donde se ocultan recursos, intuiciones, símbolos y fuerzas internas que desconocemos pero que pueden cambiar radicalmente nuestra vida. El autor presenta entonces los tres umbrales, tres pasos hacia la expansión de la consciencia. El primer umbral conecta al individuo con su cuerpo, esa inteligencia somática que solemos ignorar en un mundo marcado por la razón. Al cruzarlo, el ser humano inicia la transición desde su mundo consciente hacia un territorio desconocido donde el cuerpo deja de ser un mero vehículo y se convierte en un maestro. Es aquí donde se despiertan la intuición, el equilibrio emocional y una conexión más profunda con la vida. El segundo umbral introduce al viajero en el reino de los símbolos, de los arquetipos, de las imágenes internas que revelan significados ocultos. Es el cruce del mundo físico a un espacio intermedio entre lo material y lo espiritual, un puente hacia una dimensión en la que intuiciones, sensaciones y percepciones se amplifican. El tercer umbral, finalmente, abre la puerta a lo trascendente, a la mente del universo, donde la consciencia se integra y se supera la dualidad. Aquí emerge la verdadera identidad. La persona toma el lugar del personaje, y el ser humano experimenta un despertar que cambia por completo su manera de vivir. Para explicar este recorrido interior, el autor utiliza un relato metafórico, el del desierto. En él, la persona vive al inicio atrapada en un entorno árido, sin alimento emocional, sin agua para el alma, resignada a una existencia limitada. Su cuerpo está olvidado, su mente agotada y su espíritu dormido. Un día, cansada del sufrimiento, escucha una llamada, un mensaje en una botella que le dice que existe un mundo más allá de su desierto, si se atreve a caminar hacia el horizonte. Ese primer mensaje simboliza la intuición inicial, el despertar de una necesidad interior de cambio, la primera chispa de coraje que impulsa a abandonar la zona de confort aunque todavía no se comprenda lo que está por venir. A medida que la persona avanza, aparece un segundo mensaje, un recordatorio de que el cuerpo es esencial para el proceso de transformación. El cuerpo no es un simple vehículo. Al reconectarse con él, la persona descubre serenidad, fortaleza, presencia y una nueva forma de experimentar la realidad. El cuerpo se convierte en montaña, estable, firme, capaz de sostener al viajero mientras atraviesa lo desconocido. Aquí se cruza el primer umbral, el mundo conocido queda atrás y empieza una transición hacia una tierra donde ya nada es familiar. Surgen entonces la nostalgia de lo viejo, el miedo a haberse equivocado, las ganas de volver atrás, pero también aparece una fuerza nueva que empuja hacia adelante, la voluntad de cambio. En este viaje, el miedo se manifiesta con toda su intensidad. Surge lo que el autor llama la zona de hundimiento,
El breakdown, ese estado interior donde se siente ansiedad, desorientación, inseguridad, la convicción de que quizá nunca se llegue a un lugar mejor. Esta etapa se parece a la navegación de Colón hacia un mundo desconocido. Se ha dejado atrás la costa segura y solo hay océano y dudas, tormentas internas y el temor de caer en abismos imaginados por la propia mente. Pero si el viajero resiste con alma de guerrero, arquetipo fundamental del proceso, llega a la zona de descubrimiento, el breakthrough, donde comienzan a manifestarse capacidades ocultas y donde se revelan las causas profundas de los bloqueos emocionales y mentales que antes parecían inexplicables. Es en esta fase donde la evolución se hace visible y donde el individuo empieza a experimentar que la transformación es posible. El autor introduce entonces una figura esencial en el viaje, los guardianes. Son símbolos, personas, arquetipos, mensajes y circunstancias que aparecen en el camino para retar, apoyar, inspirar y despertar. Los guardianes impiden que el viajero caiga en el papel de víctima, en cambio, lo invitan a asumir un rol de líder, de ser capaz de cruzar umbrales hacia versiones superiores de sí mismo. También ayudan a recordar quién se es realmente, ofrecen estrategias, conocimiento y acompañamiento. En el relato, los guardianes se representan como mensajes en botellas que aparecen en momentos críticos. En la vida real, pueden ser intuiciones, encuentros humanos, aprendizajes dolorosos o incluso símbolos que despiertan algo profundo en nuestro interior. El propósito del viaje, finalmente, es despertar. Así como la oruga se convierte en mariposa, aunque nadie podría imaginarlo observando solo la oruga, así como un pollo criado en un corral descubre que en realidad es un águila capaz de volar, cada ser humano lleva dentro un potencial extraordinario oculto bajo capas de miedo, heridas y creencias limitantes. El autor utiliza la imagen del águila que soñaba que era un pollo para mostrar cómo el individuo descubre recursos que siempre estuvieron presentes: garras de fortaleza interior, la visión profunda de la intuición, el vuelo de la libertad emocional. Este despertar implica reconocer que la verdadera identidad no es el personaje temeroso, sino la persona plena que aguarda por emerger. El libro profundiza también en la relación entre la neurociencia y la transformación. Explica que el hemisferio izquierdo, sede del lenguaje y de gran parte del pensamiento racional, crea narrativas que pueden autoengañar y limitar, una especie de realidad paralela que se impone como verdad y que define la forma en que percibimos y actuamos. En cambio, el hemisferio derecho, junto con el sistema límbico, contiene una sabiduría emocional, intuitiva y simbólica que, cuando se integra con la mente racional, produce un estado ampliado de consciencia, una visión más profunda y auténtica de la realidad. La unificación de la consciencia, entonces, no es solo una metáfora espiritual, es un fenómeno psicológico y neurológico que transforma la forma de ver el mundo, de interpretarlo y de responder ante él. A medida que el héroe avanza por el camino, aprende a responder a los desafíos no desde la reacción defensiva, sino desde la compasión, la serenidad y la confianza. Aprende a interpretar las dificultades como oportunidades disfrazadas, recursos para crecer en lugar de castigos. Comprende que toda conducta disfuncional intenta proteger una herida, y que la verdadera libertad surge cuando uno deja de pelear contra lo que ocurre y empieza a preguntarse: ¿para qué aparece esto en mi vida? Esta pregunta abre puertas interiores que la mente racional no lograba ver. Permite entender que lo que parece un problema puede ser, en realidad, una puerta hacia la evolución personal. Esta manera de relacionarse con la vida conduce a un nivel de poder interior muy superior al de la fuerza bruta, porque transforma la percepción misma del mundo y reduce drásticamente el sufrimiento emocional. El viaje sigue profundizando hasta que, finalmente, el héroe llega al tercer umbral. Es aquí donde se supera la dualidad y donde la consciencia se expande por completo. La persona conecta con un espacio interior que no está limitado por el tiempo, por la forma ni por la narrativa del yo. Es una experiencia de unidad, donde la percepción del mundo cambia y donde emergen capacidades creativas y transformadoras extraordinarias. En este estado, la persona se reconoce como parte del universo, como expresión de una inteligencia más amplia, y comprende su papel en la vida desde un lugar más elevado. Se produce, entonces, el auténtico despertar. El personaje se disuelve y la persona real emerge con claridad, fuerza y plenitud existencial. Aquí se alcanza la iluminación simbólica y se completa el camino del héroe. Al regresar del viaje, la persona vuelve a casa, pero ya no como quien era. Ahora es capaz de ver la vida como una oportunidad, de relacionarse con los demás desde la compasión, de crear nuevas realidades y de inspirar a otros.
La conciencia unificada le permite interpretar el mundo con una profundidad desconocida y responder con sabiduría, serenidad y propósito. Y así como los héroes mitológicos regresaban con un elixir para su comunidad, el individuo transformado vuelve con un tesoro interior, su nueva forma de ser. Ese es el propósito final del libro, ayudar a que cada lector recorra su propio camino del héroe, supere sus límites mentales, emocionales y anímicos, despierte su verdadero potencial y descubra que, desde quien realmente es, puede iluminar su vida y la de los demás.